Mari Compuche, Tragupaín, Ayuculén de estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo en este segundo taller de huertos urbanos, en donde vamos a hablar de la preparación del suelo, del macetero, del recipiente en donde vamos a sembrar después. Entonces, ¿qué materiales necesitamos? Necesitamos ya sea un macetero o algún recipiente que podamos reutilizar de la casa, que puede ser, en este caso, un conito de confort. Ya también pueden usar vasitos de yogur, ¿cierto? O cajitas de leche. Acá tenemos algunas bandejas donde a veces uno compra algunas cosas que vienen, ¿cierto? En estas bandejas o en estas cajitas que también nos pueden servir. Ya. En este caso vamos a mostrar cómo podemos en el fondo reutilizar el conito. Aquí estos ya están preparados, ¿ya? Entonces la idea es doblarlo en la base, ¿cierto? Para que pueda contener ahí la tierrita. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Doblando aquí el conito y así, ¿ven? Entonces ya, ahí ya lo tendríamos más o menos listo, ¿cierto? Para utilizar. Con las piedritas, ¿cierto? Son importantes para el drenaje, ya, para que la tierra no se acolche abajo en el fondo y no se vaya pudriendo, para que haya un buen drenaje del suelo, del agua. Entonces le agregamos las piedrecitas. Aquí tienen que agarrar la técnica, ¿cierto? Para que no se les vaya a caer. Y le agregamos este suelo. La tierrita esta tiene que estar suelta, el suelo, ¿ya? Tiene que ser tierra que esté blanda, le llaman, suelta, sin muchas piedras, ¿cierto? Tienen que prepararla un poquito, revisarla y sacar las piedras más grandes que pueda tener. Y rellenamos nuestros... Bonito, aquí viene una plantita, la vamos a dejar ahí. Ya. No hay que llenarlo entero hasta el tope, ya hay que dejarlo un bordecito. ¿Ya? Y luego le vamos a agregar el agüita. Y vamos a esperar que esa agüita baje un poquito. Ahí ya está saliendo un poco para abajo. Ya. Y lo vamos a dejar ahí apoyado. Y ahí tenemos que esperar, ¿ya? Esperar hasta, puede ser que tengamos que echarle un poquito más, pero yo creo que ahí ya está bien. Y mañana ya podríamos sembrar aquí en este maceterito que hicimos, ¿ya? En el caso de las bandejas, ya que no tienen cierto un drenaje, ¿cierto? Necesitamos que el macetero tenga hoyitos, ¿cierto? O que tenga, como este es de cartón, va a dejar pasar el agua. Ya necesitamos hacerle los hoyitos para que tenga drenaje. El agua tiene que poder salir del macetero. Entonces, para eso, aquí ya los hicimos, pero ahora les vamos a mostrar cómo lo pueden realizar con un encendedor, ¿cierto? O en la cocina, calentar un clavito y hacer. Y ahora ya estaría listo, ¿cierto? Para poder sembrar. Este incluso puede servir con la tapa, ya en la primera etapa del cultivo, porque se crea como un pequeño invernadero. Bueno, espero que les haya gustado este segundo taller sobre la preparación del suelo para la siembra. Es importante que no van a sembrar al tiro después de agregar el agüita, tienen que esperar un día, ya que la tierra incorpore el agua para que pueda entregarlo a la semilla. Eso. Muy agradecida de su participación en el segundo taller y espero nos veamos en el tercer taller. Muchas gracias, Peuqueña.